Yo pienso continuamente en ella. Oh, si usted supiera cómo nos hemos conocido. Y ahora estoy ante usted aquí hablando de mi amor y tengo la sensación de que usted me entiende, comprende mis nobles sentimientos y los admite. Sí, señora, usted los admite y por amor propio, por prejuicio, me dice que no, mientras que su corazón me dice sí, sí, sea feliz con la mujer que tan fervientemente ama, sea feliz, hijo mío. Mientras hablaba, Balder pensaba, cuanto más estúpido me crean, mejor. Por otra parte, es muy posible que la viuda del teniente coronel se diera cuenta de que Balder alternaba simultáneamente el hombre sincero y el comediante, y al tiempo que arrollaba nerviosamente los flecos violetas de su pañoleta en la punta de sus dedos, meneó la cabeza para decir, todo lo que dice está muy bien, pero póngase usted en condiciones. Lo que pretende es inadmisible. Vivir con su esposa y estar de novio. No, no, y no. Y si yo me divorciara, entonces sería otra cosa. No sé. Tendría que pensarlo, aunque no. No, mi hija no puede casarse con un hombre divorciado. Hay que ver lo que murmuraría la gente. Por otra parte, yo no tengo ningún apuro de casar a mis hijas. Están muy bien en su casa al lado de su madre. ¿Y ahora vive con esa mujer? No, ya le he dicho que estamos separados. No nos entendemos, y lo grave es que no nos entenderemos nunca. ¿Por qué no se separa de una vez? Dios mío, yo con mi carácter no podría aguantar 10 minutos junto a una persona que me fuera antipática. Sí, lo mejor es divorciarse. Pronto pienso iniciar los trámites. La conversación languidecía. Había menos intensidad luminosa en el patio. Balder sintió frío, permanecía de pie. 2 veces se negó a tomar asiento. Moviéndose, le parecía ser más dueño de sí mismo. Irene no hablaba. De brazos cruzados, apoyada la cubierta del piano, observaba a Balder largamente con su mirada gatuna. La otra señora joven, junto a ella, cuchicheaba por momentos y de pronto dijo, ¿por qué no le dice a la nena que toque el piano? No, 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 que no toque, ordenó la señora. Es muy tarde ya. Entonces, señora, su última palabra. No, absolutamente no. Mientras usted no esté en condiciones, no es posible que tenga relaciones con la nena. Por otra parte, Irene es muy joven. Tiene que estudiar todavía. Nada se opone a que siga estudiando, teniendo relaciones conmigo. Primero que acabe su carrera, después veremos. La señora joven estalló en un romanticismo de película barata. Qué felicidad el día que se casen. Ya la veo a Irene en traje de novia entrar a la iglesia de su brazo. Sarcásticamente pensó Balder, esta mujer es una burra, no se da cuenta que propone un sacrilegio. La iglesia no admite el divorcio en el matrimonio consumado, doctrina definida por los cánones 5, 6 y 8 del Concilio de Trento. Y contestó, la iglesia no admite el divorcio, señora. El único que en realidad tolera es aquel que en derecho canónico se define como quod torum et habitationes, es decir, separación en cuanto a habitaciones. Irene, atravesando el cristal de los ojos de Balder con su mirada gatuna, parecía pensar, a este desvergonzado no le parece impropio pedir mi mano estando casado, y finge indignación al casarse por la iglesia, pero ya le ajustaremos las clavijas. Esas son pavadas de curas, arguyó la señora joven. Mi hija no se ha de casar con quien a ellos se les ocurra, sino con quien yo disponga. Los curas predican una cosa y hacen otra. Dígamelo a mí, que he conocido cada capellán del ejército, que lo único que le faltaba, el difunto, me acuerdo, contaba cada cosa. La conversación abarcaba matices de carácter íntimo. La viuda insistía en que Balder se sentara. Estanislao a su vez se impregnaba de oscuramiento que advenía en el patio. Estaba cruzando una altura peligrosa. Comprendía que debía irse sin exigir ninguna contestación concreta. Aquella gente era fácil. Posiblemente lo juzgaban un imbécil. Frecuentemente producía esa impresión en las personas que no dominaban el mecanismo psicológico del caviloso. Dijo, tomando su perramos, señora, me voy a retirar. He tenido mucho gusto en conocerla. Me voy orgulloso de saber que la mujer a quien quiero tiene una excelente madre. Comprendo sus escrúpulos y no me molestan. El día que usted me conozca, me querrá a mí también, y entonces será para mí un orgullo poder llamarla mamá. Señora, desde hoy cuente con mi respetuosa obediencia. Haré lo que usted desea que se haga. La viuda le alargó la mano, farfullando emocionada un a sus órdenes, caballero, y Balder salió. La acompañaba Irene. Zulema había quedado en la sala y la jovencita, tomándose del brazo de Estanislao, murmuró, ¿viste? Mamá es muy buena. Yo creía que te iba a tratar mal, pero le causaste muy buena impresión. Me doy cuenta, querido. Ten un poco de paciencia. Seremos felices, muy felices. Vas a ver. Ella lo impregnaba nuevamente de su temperatura ardiente como una fiebre. Balder murmuró vencido.
No sé lo que he hecho. La única verdad es que te quiero. Oh, ya sé, ya sé. Corriendo por la galería se les acercó Zulema. Estanislao, deme las gracias. La he podido convencer. La señora le permite que le escriba a la nena. Balder inclinó la cabeza agradeciendo, al tiempo que pensaba, antes de 3 meses duermo en esta casa. No me equivocaba. Para ellos soy un gilito. ¿Qué pensás, chiquito? ¿Podré verte mañana? Zulema repuso. Pero claro, vengas esta noche a cenar a casa. Sí, mañana a las 3. Venció la dificultad de separarse de Irene. Nuevamente se estrecharon las manos. Zulema volvió intencionadamente la cabeza y Balder sintió que su beso se evaporaba sobre los labios de Irene, como sobre una plancha candente, y se dijo, ahora no queda duda, he entrado al camino tenebroso y largo. Capítulo 1. Antecedentes de un suceso singular. Una tarde, a mediados del año 1927, un joven se paseaba nerviosamente en la estación Retiro junto a la muralla que limita el andén número 1. Caminaba abstraído y excitado. De pronto se detuvo y contempló con cierto asombro las murallas de las que, en progresivo alejamiento, se desprendían enrejados arcos de acero. A partir de cierta altura comenzaba la bóveda de vidrio y la luz se enrarecía en los cristales como manchados de nicotina por el hollín de las locomotoras. De parajes inlocalizables partían sonidos disonantes. Una bomba invisible trajinaba incesantemente. Los ruidos sordos de los bultos al rodar por el andén se diferenciaban de los secos tintineos de los paragolpes, y como entre la cúpula negra de un bosque de acero, la luz recortada por tan numerosas viguetas tenía ligero tinte de mostaza. El joven continuaba paseándose nerviosamente. Cuanto más tarde trató de explicarse por qué motivo se encontraba en aquel lugar, no halló razón. Sabía que le había ocurrido algo sumamente desagradable, pero en qué consistía no pudo nunca recordarlo, después de un incidente que más adelante narraremos. Era un hombre de aspecto derrotado, llevaba con abandono su traje de color gris, bastante arrugado, sumábase a ello los botines ligeramente abarquillados y el cabello crecido irregularmente en la nuca y las sienes, falta de cuidados peluqueriles que caracterizan al hombre que se afeita en su casa. Además, era un poco cargado de espaldas, efecto que acentuaba el agobiamiento en que lo sumergía en sus cavilaciones. Bajo la cúpula encristalada, Ivy venía tal como si tratara de descargar la fuerza nerviosa que amontonaba una enérgica expresión en su rostro. Por momentos, olvidado de su propósito, examinaba encurioseado el espectáculo moviente ante sus ojos. Un tren se deslizaba por la curva que surgía tras de un edificio de tejas rojas, más allá del abovedamiento de la estación. Él movió la cabeza como si tratara de persuadirse de que tenía que seguir el mismo camino. En aquella distancia, los semáforos se asemejaban a inmóviles instrumentos de tortura. El joven parecía sordo al traqueteo ruidoso, constantemente renovado. Miraba ir y venir los trenes eléctricos, pero la fijeza de su mirada revelaba que su mecanismo de visión trabajaba en una vivisección interior. De pronto, al levantar los ojos del suelo, encontró la mirada fija de una chiquilla fija en él. Era una colegiala. Blanco sombrero de anchas alas sombraba una frente pálida, enmarcada por las muescas de sus rulos que caían a lo largo de su semblante, un poco ancho, pálido y de ojos estriados de rayas grises y ligeramente amarillas, lo cual le daba cierta apariencia de expresión felina, gatuna, como diría más tarde Balder. Estanislao la envolvió en una ojeada, se encogió de hombros y continuó caminando. Al volver la criatura, inmóvil, con la cartera suspendida de la correa de manera que ésta se apoyaba en sus rodillas, continuó examinándolo imperturbablemente. Balder arrugó el ceño pensando, qué criatura extraña esta. Ahora que Ivy venía casi inquieto, aunque evitaba mirar en la dirección en que la jovencita se encontraba, sentía su mirada fija en él. Balder, de pronto, impacientado, se detuvo a algunos metros y para obligarla a bajar la vista comenzó a observarla fijamente. Ella no desvió sus ojos y él, al final, fastidiado, giró sobre sí mismo. Posiblemente fue en aquel instante en que se olvidó para siempre del motivo por el cual se encontraba allí, en el andén número 1 de la estación Retiro. La colegiala no cambió de postura. Apoyada en un muro, con su mirada tranquila, seguía el nervioso pasear de Balder. Estanislao permanecía estupefacto. No se mira un joven a los ojos sin apartar de él inmediatamente la mirada, salvo que en ese instante, dentro de la mujer que de tal modo procede, ocurra algún fenómeno psíquico de difícil explicación.
Incluso la simpatía más súbita tiene su mecanismo lento y no puede recurrirse a la explicación de la desvergüenza para permitirnos aclarar un estado emocional que únicamente entiende aquel que está sometido a él. Balder se notó intranquilo, permanecía irresoluto. La mirada de la jovencita se mantenía en ese equilibrio característico de los sonámbulos. Miraba a Balder como si lo hubiera hipnotizado. Ni un solo asomo de pudor o temor, que es lo que aparece en las mujeres cuando se encuentran en presencia del hombre que les agrada. Estanislao, para disimular su emoción, continuó caminando. Más allá de la bóveda encristalada, el andén iluminado por el sol se entreveía como una lámina de bronce. Tintiñó una campana, graznó una sirena y entre choques de cadenas y rechinamientos de frenos se detuvo un tren eléctrico. De las portezuelas se desprendieron racimos de personas. La gente pasaba con apagado roce de la suela por el asfalto. Algunos conducían bultos y otros ramos de flores. Las carteras de cartón imitando cuero golpeaban las piernas de los viajeros y algunos galopines en alpargatas corrían entre el gentío. Súbitamente estalló un estampido como de aire comprimido y un chorro de vapor tras el convoy eléctrico envolvió un arco de acero en un surtidor blanco. Luego resonaron expansiones de vapor con intervalos cada vez menos espaciados. Adivinábase que una locomotora se había puesto en marcha. Balder volvió la cabeza. La jovencita ya no estaba en su lugar. Giró consternado y la descubrió recuadrada en un fondo de sombras, mirándolo desde una ventanilla, con su mirada larga e indescifrable. Casi contra su voluntad subió al vagón. El compartimiento ocupado por la colegial era reducido. Las persianas tableteadas a medio levantar, los sillones de cuero con los respaldares al revés y la penumbra que allí reinaba le causaron la impresión de encontrarse en un camarote de un transatlántico. Irene entornó la cabeza tranquila. Una fuerza resplandeciente remontaba la vida de Balder hasta las nubes. Dominado por su emoción, se sentó frente a ella, pero la mirada de la jovencita absorbía tan rápidamente su voluntad que, olvidando las conveniencias que impone la educación, se acercó a la criatura y tomándole el mentón entre sus dedos en horqueta, exclamó: «Amiga mía, qué maravillosa es esta aventura». Afortunadamente no había ningún pasajero en aquel coche y ella, en vez de rechazar su caricia, lo contempló ahora sonriente. Su confianza parecía ilimitada. Balder sentóse a su lado, le tomó una mano y mirándola con infinita dulzura a los ojos preguntó: «¿Va lejos usted?» «Hasta Tigre». «Oh, la acompaño». «Claro que la acompaño». Y, vencido con pureza de intención, comenzó a acariciarle el cabello, que le caía sobre los hombros junto a la garganta. De pronto crujieron los bogies, la trepidación de los motores se comunicó a los vagones, sacudiéronse los asientos, una bocanada de aire fresco penetró al compartimiento y la penumbra desapareció al entrar el convoy en la zona de sol. El vertiginoso traqueteo multiplicaba la embriaguez de su éxtasis. Pasaban bajo puentes de semáforos, crujían las entrevías, una locomotora de vapor corrió durante 2 segundos a la par del convoy, se amplió la amarilla playa de descarga y los bloqueaban filas grises de vagones de carga. Techos de 2 aguas, rojos o alquitranados, se sucedían rápidamente. Un terraplén verde, paralelo a los rieles, ascendía cada vez más en su curva. El viento entraba vertiginosamente. Pasaron bajo un puente y más allá de la rugosa costa apareció la cobriza llanura del río. Velámenes triangulares flotaban muy lejos y la línea cobriza se cortó bruscamente en el plano perpendicular de una alameda. Balder tenía la sensación de haber franqueado los límites del mundo. Se movía en una zona donde todos los actos eran posibles y lógicos. Allí se sancionaba el absurdo de acercarse a una desconocida y tomarla por la barbilla, sin que ella encontrara irrespetuoso aquel acto, y sin que aquel acto, por otra parte, despertara en él intenciones libidinosas. Conversaban, pero sus voces se perdían en el estrépito de catástrofe que el convoy arrancaba al pasar a los enrejados puentes rojos. Árboles altísimos y verdes se reflejaban en las pupilas de Irene. El tren parecía deslizarse vertiginosamente sobre una prodigiosa altura. Abajo, entre los claros que dejaban las ramas, distinguían rectángulos morados de canchas de tenis. En una curva del camino apareció y desapareció una cabalgata, y el río a lo lejos parecía una plancha de cobre rizada por el viento. Con las manos de la jovencita entre sus manos, Balder murmuró: «Oh, si la vida fuera siempre, siempre así». «¿Cuántos años tiene, amiga mía?» 16. Callaron, embargados de su propia aventura.